Se acaba de inaugurar en el Instituto de México, aquí en París, la exposición La ciudad de las montañas, 5 miradas fotográficas sobre Monterrey, en la que se reúne el trabajo de 5 fotógrafos mexicanos, exposición que entra en el marco del certamen París Foto, comisariada por la historiadora del arte Mariana David. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como historiadora y comisaria de exposiciones, Mariana David ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México, donde vas a estudiar Historia del Arte. Pero me gustaría que nos contases cómo entras en el mundo del arte. Imagino que en un país como México, tan rico en arqueología, en arquitectura y en artistas, debe ser muy fácil interesarse por la historia del arte, ¿no? Sí, bueno, tengo la fortuna de haber crecido en un ambiente familiar donde se coleccionaba arte, donde se viajaba, donde se leía. Entonces tuve la oportunidad de viajar desde muy joven y siempre interesarme pues por comprender las culturas. Entonces para mí estudiar historia del arte tenía que ver más que con una cuestión de estética, más como por entender al ser humano desde sus diferentes manifestaciones culturales y sus producciones culturales. Me contabas que muy joven, adolescente, venías a Europa, a Italia, a Francia también. Sí. Tengo la fortuna de mi abuela, que aún está viva, 90 y tantos años, me trajo por primera vez cuando era adolescente y viajamos. Y tenía amigos que eran, bueno, sé, estaba Giorgio Caligaris, que era experto en textiles y vivía en Florencia, entonces nos daba la explicación de todas las iglesias y los retablos y de todas vamos, conocí gente muy cultivada, gente que me transmitió pues esta pasión por el arte. Pasión, emoción. ¿Hubo algún objeto especial en el que te quedaste pasmada, quizás? Pues alguna vez visitamos una casa de campo, un pequeño palacio, yo diría, en la Toscana, un señor que tenía una colección de teatros antiguos, teatros miniatura. Eso me impresionó muchísimo. Y bueno, por supuesto, la arquitectura renacentista siempre, y la pintura renacentista siempre la guardo en el corazón. Maravilla italiana. Tu tesis la dedicas al Museo Comunitario de Cinancantán, en Chiapas, y a la artesanía textil, precisamente, de las mujeres de Cinancantán. ¿Cómo es ese museo? ¿Qué te interesó Pues, de ese museo? Lo que ocurrió, bueno, hay un proyecto de museos comunitarios, supongo que es por toda Latinoamérica. En México es un programa que desde hace varias décadas pues, se ha encargado de gestionar diferentes museos en diferentes comunidades. Y en el caso de Sinacantán, en ese momento mis intereses estaban muy marcados por la antropología cultural, la antropología social. Y para mi proyecto de titulación en Historia del Arte, pues lo que hice fue ir y pues trabajar con la comunidad para mejorar, digamos, el museo. Pero sobre todo el caso fue muy interesante como caso de estudio, porque ya existían dos museos anteriores, pero no llevaban el título de museo comunitario, pero habían sido museos generados por parte de la comunidad, en un caso por mujeres tejedoras, que estaban organizadas también en alguna unión de campesinas y que les parecía muy importante en la era pues, de la industrialización, sobre todo que llegó pues, tarde del sur del país, poder rescatar lo que es la tradición del telar, que para ellos obviamente tiene que ver, no es una cuestión solamente económica, sino también es una forma de transmitir su propia cosmovisión. Entonces existía este museo y luego por otro lado también poetas sinacantecos, junto con Robert Laughlin, un lingüista que estuvo muchas décadas viviendo y trabajando ahí, pues fundaron otro museo que funcionaba también pues como traductor de la cultura hacia afuera, pero también como un catalizador hacia dentro de la comunidad. Y desgraciadamente, por cuestiones por intereses, se les acusó a los dos museos de estar, pues por cuestión de que existen becas por parte del gobierno, apoyos, digamos, para poder mantener estos espacios, a los que accedieron, digamos, estos proyectos de museo, fueron acusados por parte de la comunidad de estar privatizando, digamos,
el patrimonio cultural. Entonces, estos museos son saqueados, son cerrados, incluso uno de los miembros terminó en la cárcel, digamos, juntaron lo que sobrevivió bajo un museo comunitario, que desgraciadamente, pues yo creo que funciona más hacia para los turistas y visitantes que para la comunidad, ¿no? Eso es un caso de estudio muy interesante. No es fácil la vida, me imagino, de las mujeres allí, ¿no? Sí, no es nada fácil. Las mujeres hacen todo. Cargan la leña, educan a los hijos, cocinan, tejen y muchas veces son las que generan el ingreso económico para la familia. Mariana David, has trabajado también en el Museo Rufino Tamayo. Imagino que no te vas a perder la exposición, la hermosa exposición en el Grand Palais aquí en París, que reúne una gran parte de las obras de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de José Clemente Orozco, y muchas vanguardias, ¿no? Sí, por supuesto que la iremos a verla. Sí, mi primer trabajo digamos, el mundo del arte contemporáneo fue junto con Tayana Pimentel, que era curadora de la Sala 7 en el Tamayo. Y pues ahí ni más ni menos conocí a Teresa Margolles. Y sí. Hablaremos de ella. Uh-huh. Y sí, esa fue mi primera experiencia laboral, digamos, en las instituciones del arte. Precisamente eres cofundadora de una asociación que habéis llamado el Palacio Negro, que era una especie de cárcel, ¿no? ¿Me contabas? Sí, el Palacio Negro es como se le llamaba de manera informal a Lecumberri, que era una cárcel que, como te comentaba, tuvo a pues, subversivos y a intelectuales y artistas como Siqueiros entre sus rejas, y que, bueno, después de que cerró, lo convirtieron en el Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, por lo menos es bueno que una cárcel ahora sea como un receptáculo del conocimiento y un lugar donde se pueden ir a consultar documentos. ¿Cuáles eran los fines de vuestra asociación? La finalidad, de hecho, el Palacio Negro era, bueno, para recordar, es hurgar en la historia, en las historias no oficiales y tratar de generar proyectos en diferentes formatos, sean publicaciones, exposiciones, que pues eso, que puedan que puedan vislumbrar la producción cultural desde otros lugares, ¿no? De lugares un poco más oscuros. En ese marco habéis publicado la antología del SEMEFO, ¿no? Que es un grupo de artistas que trabajaba con materiales de la morgue de la Ciudad de México, ¿no? Pues justamente que hablábamos de Teresa Margolles, que es una de las artistas mexicanas más famosas ahora. Ella fue de las fundadoras del colectivo SEMEFO, que es el acrónimo de Servicio Médico Forense, que es donde llegan los cuerpos no identificados en México para que se lleven a cabo las autopsias y para que pues, las autoridades dispongan, ¿no? de los cuerpos. Entonces, pues nos habla de una realidad, pues sí, como la que conocemos de México, una realidad muy, muy violenta, donde pues continúan habiendo desaparecidos, desde estudiantes, periodistas, campesinos, sin que se resuelvan los casos o se haga justicia. Teresa Margolles ha expuesto también aquí en París. Sí, varias veces. Según entiendo. Sí. Obras muy inquietantes. Recuerdo una con agua pulverizada en una gran sala donde entrabas y luego te decía en el pequeño cartelito que ese agua venía de lavar los cadáveres. Vaporización. En el SEMEFO. Escalofriante. Definitivamente México tiene una relación muy especial, ¿no?, con la muerte. Sí, por supuesto que esos trabajos van a tener otra lectura en México o fuera, en Europa van a tener otra lectura. En Europa, sobre todo en los países que no son de tradición católica, pues la relación con la carne y con la muerte es otra, totalmente distinta. Y en México, por nuestra herencia prehispánica, aquí en Europa también existe el paganismo, pero desgraciadamente fue totalmente aplastado, ¿no? Pero en México o en otros países de Latinoamérica, la cultura prehispánica, pues sí entiende la muerte como un pasaje y entiende la muerte como parte de la otra cara de la moneda de la vida, ¿no? Y obviamente como muy, muy de cerca con los ciclos naturales, también de la siembra, la cosecha. Hablando de muerte, has trabajado también en el tema de Ciudad Juárez también, ¿no? Sí, hablando de muerte. En Ciudad Juárez lo que hicimos desde el Palacio Negro fue establecimos una residencia de artistas. Esto fue el 2005 al 2007, fue antes de que en 2008 pues estallara la violencia como sucedió.
Y lo que me interesaba ahí era, pues, finalmente hacerlo políticamente incorrecto, es decir, invitar a artistas hombres a trabajar en un contexto donde estaban, bueno, pues, digamos, Ciudad Juárez se convirtió como en el infierno. Mediáticamente era el lugar donde, bueno, pues, donde ocurrían estos asesinatos a mujeres, que siguen ocurriendo, y no solamente en Ciudad Juárez, ¿no? Pero digamos, fue como el lugar donde comenzó a visibilizarse esta problemática a nivel internacional, y me interesaba que a través del trabajo de estos artistas hombres, que los elegí porque ya eran internacionalmente conocidos, y esto me iba a facilitar poderle dar más, que tuviera mucho mayor impacto hacia afuera, analizar las estructuras verticales de poder, ¿no? O sea, tratar de entender el contexto de donde surge esta violencia hacia la mujer, pero que también tiene que ver con la precariedad laboral, con la violencia discursiva, con las mafias inmobiliarias, con la frontera con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, con muchas cosas. Charles Bowden escribió un libro ya hace varios años, y quizás algunas décadas, que se tituló Ciudad Juárez, Laboratorio para el Futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede entender que Ciudad Juárez, partes de la frontera de México, han funcionado como un laboratorio para la neoliberalización, y estamos viendo ya los estragos en otras Mariana David, partes. volviendo a la exposición La ciudad de las montañas que acabas de inaugurar en el Instituto de México, ¿qué hace tan particular la ciudad de Monterrey? Quizás su vecino del norte, estar tan próxima a Estados Unidos. Pues Monterrey sería Nuevo León para los mexicanos, es como la Cataluña en España, ¿no? Es el lugar donde, donde la industria se afincó, donde ha desarrollado muchísimo, donde hay una cultura del trabajo, de la productividad, donde digamos que Monterrey, pues es no sé si después de Guadalajara sería la tercera ciudad más grande del país. Y aunque no está en la frontera, está como a una hora y pico de la frontera, pues es una ciudad muy influenciada por Norteamérica. Aunque también es curioso cómo, pues, de pronto, pues, esta influencia se traduce a la manera del noreste de México, noreste, perdón, de México. Y tiene, digamos que culturalmente Monterrey es una ciudad también muy importante. De ahí provienen, pues hay un gran, digamos, movimiento de diseño, arquitectura, música muy importante. Y pues me invitan a curar esta exposición, cuyo punto de partida fue, pues, Monterrey, ¿no? Como tema. Digamos que hay mucha tradición también, sobre todo fotográfica, entonces fue un poco difícil aceptar este proyecto, porque pues yo no soy de Monterrey, también luego somos un poco sensibles a que vengan a hablar de nuestra ciudad o de nosotros, pero nunca pretendió ser una revisión histórica sobre la producción de Monterrey o sobre Monterrey, para nada. Simplemente fue la invitación de Newer, que es una editorial que se recién fundada, por un regiomontano, que él mismo, junto con la Galería Emma Molina, que es de Monterrey, convocaron a 5 artistas a trabajar a partir de Monterrey, y me invitan a mí a hacer la curaduría de la exposición. Termino de trabajar con los artistas para cerrar los proyectos y pues, digamos, presentarlos en el espacio expositivo. Y para mí fue un gran honor, porque los considero, son grandes artistas todos. La mayoría son de la Ciudad de México. Alejandro Cartagena vive en Monterrey, ninguno es regiomontano. Y pues yo estoy muy satisfecha con los trabajos. Precisamente el trabajo de Eunice Adorno muestra lo difícil que es ser mujer en México, ¿no? Sí. Es interesante como, bueno, volviendo a que el punto de partida es Monterrey, a mí lo que me pareció como muy visible para hacer como una lectura, para hacer, digamos, como el guión curatorial, fue el hecho que, si bien se parte de las especificidades de una ciudad como Monterrey, llega un momento donde se puede estar hablando de cuestiones universales, o cuestiones que tocan a cualquier ciudad, o este conflicto que todavía existe, que es todavía irresuelto, entre cultura y naturaleza, ¿no? Entre el hombre y su entorno. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el proyecto de Eunice es lo que presentamos en esta exposición, es el inicio de una investigación más amplia sobre mujeres anarquistas en la época revolucionaria, porque son figuras olvidadas, tanto por ser mujeres como por ser
pues anarquistas o mujeres revolucionarias. Andrea Villarreal, por ejemplo, a una edad muy joven, a los 20 y poco años, ya estaba apoyando el movimiento prerrevolucionario, ya estaba escribiendo, publicando, ganando concursos de poesía al gran poeta Alfonso Reyes. Y sin embargo es una figura histórica que está totalmente olvidada, ¿no? Cuando en México, cuando vamos a la escuela, pues estudiamos la historia de México y siempre están estas figuras masculinas que sobresalen. No digo que no hay algunas figuras femeninas que también entren dentro del discurso oficial educativo, pero vamos, también es interesante que la investigadora que ha estado detrás de siguiendo las huellas de Andrea Villarreal, pues manifestaba lo difícil que era dar en los archivos con los escritos de Andrea, porque muchas veces incluso aparecían catalogados bajo, o sea, el nombre cancelado o catalogados, archivados bajo nombres de hombres. Terrible. Como buena ciudad industrial, Monterrey, muchos de los artistas que has escogido abordan el terreno ecológico, sobre todo el del río Santa Catarina que atraviesa la ciudad, ¿no? Tantos problemas ecológicos tiene Monterrey. Yo creo que son pocas las ciudades que no lo tengan. Por ejemplo, ahora que venía hacia acá, hacia el estudio, estaba viendo el río y me da mucha... sí. Y normalmente las ciudades pues, europeas conservan sus ríos. En México el problema es que nos los han entubado los ríos o están contaminados. Entonces es algo que, digamos, que hemos sido despojados, ¿no? de poder tener estos recursos a nuestras manos. La misma Ciudad de México era un valle, tú sabes, cubierto por dos lagos, uno de agua dulce y uno de agua salada, en un diseño de ingeniería civil que, vamos, que ya se hubiera querido en esa época en Europa. Entonces, sí hay una crisis en las ciudades latinoamericanas, sobre todo, en la Ciudad de México, bueno, ¿qué te voy a decir? Y Monterrey tiene pues por tener esta tradición, por tener esta industria, digamos, han sido las cerveceras, han sido las que se fueron chupando el río y definitivamente también las condiciones naturales del río. Después se construyó una, ¿cómo se dice? Una presa y cada vez que hay huracán, pues se vuelve un problema porque el río se desborda. Entonces Alejandro Cartagena lleva varios años haciendo un archivo sobre el río, comenzando desde los ríos que están en la periferia y yendo hacia el centro hasta llegar al río Santa Catarina. Y en la pieza de la exposición, pues él presenta este archivo, manera de como una línea de tiempo, pero no lineal, valga la redundancia, una cronología no lineal donde los medios masivos de comunicación, digamos, las imágenes, la información transmitida por los medios, fotografías de archivo, y luego también imágenes que él mismo ha producido, van construyendo, van retratando esta relación problemática que ha tenido la ciudad o el ser humano con la naturaleza, con el río, ¿no? Quizás la imagen más idílica la ofrece Pablo López Luz, que son vistas desde el cielo, ¿no? Creo. Sí, Pablo trabaja el paisaje en un sentido más tradicional y él normalmente trabaja desde lo alto, ¿no? Retratando, en este caso, ahí está la serie, incluimos la serie Frontera, donde él está retratando los momentos o los lugares donde hay una frontera artificial construida entre México y Estados Unidos, pero son lugares donde la frontera desaparece entre la inmensidad del desierto, ¿no? Parecen dibujos en el desierto. Y eso es interesante porque nos hace preguntarnos verdaderamente o sea, ¿qué son las fronteras, no? O sea, porque sí son reales, afectan la vida de muchas personas, pero al final de cuentas es un sistema de creencias que sostenemos colectivamente, porque, como bien le digo a mis hijas, cuando tú ves una imagen de la Tierra desde fuera, no están esas divisiones ahí, no son naturales. Desde el espacio las fronteras no existen. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México, aquí en París, para la exposición La ciudad de las montañas, en la que se reúne bajo el trabajo de 5 fotógrafos mexicanos, exposición que ha sido comisariada por la historiadora del arte Mariana David. En fin, muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí con nosotros, y si quieres volver a ver
íntegramente esta entrevista, incluso escucharla, porque estamos en la radio, no hay que olvidarla, se puede hacer en la página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a una mujer, a Solène Moulin, que han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de la imagen y el sonido de esta emisión. Muchísimas gracias de nuevo, Mariana, y que tengas mucho éxito con esta exposición. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jordi.